Primera gira regional e internacional del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Con las autoridades de Bagdad, en Irak, el mandatario persa logró acuerdos para firmar 14 documentos bilaterales en materias tan importantes como la economía, el comercio, la cultura, la sociedad y la política. Además, Pezeshkian visitó el Kurdistán iraquí. El objetivo, mantener las buenas relaciones y potenciar la seguridad fronteriza. Se abordaron temas regionales en esta gira, que todavía no concluye, y por supuesto también la guerra en curso en Gaza y las acciones provocativas de Israel y Estados Unidos, un trabajo que muestra la política de Estado de Irán basada en la buena vecindad, crecimiento mutuo y también sostenido en cuanto al desarrollo del comercio e el intercambio cultural. Abordamos este tema hoy en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales, junto a todo el equipo. Comenzamos. Primera gira regional de Masoud Pezeshkian como presidente de Irán. Una ambiciosa agenda bilateral tiene prevista el mandatario persa en el país vecino. Acompañado por una delegación de alto rango, tanto político y económico, el jefe de Estado fue recibido en el aeropuerto internacional de Bagdad, la capital iraquí, por el primer ministro del país árabe, Mohammed Shia al-Sudani. Posterior a eso, se rindió homenaje a los mártires, el teniente general iraní Qasem Soleimani y el comandante iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, martirizados en un ataque estadounidense en enero de 2020. Pezeshkian sostuvo un encuentro con su homólogo iraquí Abdul Latif Rashid para abordar intereses comunes como asuntos regionales e internacionales, la guerra genocida en Gaza, la necesidad de frenar a las acciones provocadoras de Israel y Estados Unidos, entre otros. Frente a los acontecimientos en la región y los crímenes de guerra del régimen sionista que comete genocidio y los gobiernos que apoyan a este régimen, que se reclaman defensores de los derechos humanos, mientras apoyan a este régimen, Israel comete los peores crímenes. Estos crímenes muestran el verdadero rostro de este régimen y revelan la falsedad de las afirmaciones de los países occidentales y de las Naciones Unidas en materia de los derechos humanos. Al-Sudani, a su vez, puso de relieve la necesidad del desarrollo de la seguridad en toda la región de Asia Occidental. Acerca de la escalada que ha estado atravesando la región, hemos hablado mucho sobre la importancia de la estabilidad regional que se ve amenazada por la agresión sionista en Gaza. Ambas partes firmaron 14 documentos bilaterales en materia de economía, comercio, cultura, sociedad y política. En la segunda jornada, el mandatario iraní Masoud Pezeshkian ha expresado su satisfacción por convertirse en el primer presidente iraní en visitar la región semiautónoma del Kurdistán iraquí desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979. Estamos interesados en expandir la cooperación económica y comercial con la región del Kurdistán iraquí y es necesario, mediante el fortalecimiento de la cooperación, proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para mejorar los intercambios y las interacciones económicas y comerciales, especialmente en las áreas fronterizas. Teherán y Erbil deben avanzar hacia un mayor acuerdo y entendimiento para fortalecer los nexos que beneficien al progreso de ambas partes, señaló Pezeshkian en su encuentro con el presidente del Kurdistán iraquí, Nerchivan Barzani, en Erbil, capital de la región kurda. El Kurdistán iraquí nunca será una amenaza para Irán, al contrario, nos esforzaremos por ser una oportunidad para la República Islámica de Irán. Previo a su llegada a Erbil, Pezeshkian subrayó la coordinación entre la República Islámica y las organizaciones y gobiernos locales del Kurdistán para resolver el problema de los grupos separatistas y contrarrevolucionarios iraníes presentes en la zona fronteriza. Últimamente, Irak cerró 77 sedes de estos grupos separatistas en coordinación con las fuerzas de seguridad y políticas del Kurdistán en el ámbito de un acuerdo de seguridad firmado con Irán. Miren, es que no es una visita más.
es la coordinación entre países de la zona, son objetivos comunes que se están potenciando por cada una de las autoridades de cada territorio, y esto podría o no molestar a los países que tienen intenciones acá en la región. Bueno, lo analizamos de inmediato. ¿Quién nos acompaña hoy? Los llevo a revisar. Ahí tenemos en pantalla Firas Al-Charani, analista internacional, nos acompaña desde Valencia. Es médico de la Universidad de Bulgaria. Bueno, y también estará el día de hoy con nosotros José Antonio Alcaide, analista político, exmilitar, licenciado en Geografía e Historia, profesor también de la Escuela de Pilotos OTAN. Desde Madrid, España, le agradecemos, por supuesto, que nos haya respondido a la llamada. Bien, ahí los tenemos en pantalla. Firas, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y saludo al compañero desde que está en Madrid. Bien, me sumo de hecho. José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, estupendamente, y además saludo a mi colega, porque yo también soy médico, aunque no lo ejerza casi, lo ejercí, pero siempre la vida militar ha ido por delante de la medicina, bueno, aunque ahora le estamos dando la vuelta. Bueno, ahí eso quiere decir que estamos en una dinámica bastante particular y que también potencia un poco lo que está por ser analizado. Los llevo de inmediato a revisar cada uno de los temas, pero quiero partir primero con José Antonio para plantearte lo siguiente. ¿Qué representa desde tu punto de vista, entonces, José Antonio, este sólido nexo que buscan potenciar tanto Irán con Irak? Para la zona en particular, son dos países que obviamente tienen mucho que solucionar, pero que han avanzado bastante en los últimos años. Bueno, la verdad, mira, yo he ido en detrás del ratón, contigo, compañeros tuyos, hemos hablado de estos temas. Mi opinión es que desde un determinado momento, de aproximadamente años, variando, hay otra región muy importante, Asia Occidental, que hace unos años directa o indirecta. Sí, José Antonio, tengo un problema del audio contigo. Vamos a chequear un poco eso para tener una mejor recepción de tu punto de vista. Voy con Firas, le planteo la misma pregunta también a Firas porque me interesa también el punto de vista de ambos respecto de esta relación Irak-Irán. Yo decía, ha mejorado bastante en los últimos años. ¿Cómo lo ves tú? Firas. Pues buenas tardes, lo veo de momento para analizar. Evidentemente Irak está dentro de este eje de resistencia, no como gobierno iraquí. Hay fracciones importantes en este eje que desde Teherán llega hasta el sur del Líbano y hasta Gaza, y por lo tanto últimamente sabemos que el territorio iraquí un poquito hostil hacia Irán, hablando del Kurdistán concretamente. El Mossad está trabajando en esta zona, hay muchos grupos que están totalmente anti-revolucionarios contra Irán, actúan desde el Kurdistán, y era necesario, pues, que como se va a intensificar todo en Oriente Medio, bajo mi punto de vista, incluso hasta la guerra de Ucrania, era importante esta visita para poner las cosas claras en Bagdad, incluso en el Kurdistán iraquí. Realmente intentar neutralizar todo lo que se puede este peligro. Ya sabemos que hay grupos ya separatistas y grupos radicales y grupos anti la revolución islámica de Irán, ya están fuera del territorio del Kurdistán iraquí, pero no hay que dejar en ningún momento relajarse y hay que estar al tanto a pesar de todo lo que se ha afirmado y todo se ha hablado. Hay que estar vigilante de todo lo que puede pasar, sin olvidar las bases militares americanas, un posible conflicto en esta zona. Prácticamente, como hay una respuesta iraní inminente, tiene que también hablar del tema del territorio iraquí, estos bases americanos que prácticamente que en un momento pueden ser un objetivo de un ataque o no un ataque, o incluso de ahí usan cualquier cosa contra el territorio iraní. Por lo tanto, son cosas muy importantes y me parece
muy bien que es la primera vez que acude directamente a Bagdad. El primer viaje al exterior viene a Irak, y fundamentalmente su visita al Kurdistán para intentar neutralizar algo de las actuaciones del gobierno del Kurdistán iraquí. Sin duda sabemos que el Mossad va a seguir trabajando, pero no va a ser con esta intensidad, y hay que ser vigilante de todo lo demás. Y si hay una colaboración a nivel regional, a nivel de intercambio de datos, de inteligencia, e incluso luego un tema económico, financiero, y para mejorar la zona, pues muchísimo mejor. Pero había que ir, porque tenemos en cuenta que los bases americanos, lo que rodean prácticamente Irán, están fundamentalmente, hablando de tierra, están en Irak y están arriba en Azerbaiyán. Los del Golfo Pérsico prácticamente no hay contacto, hay un mar por medio. Por lo tanto, me parece muy bien que ha empezado desde Irak, y hay que mejorar la relación, evidentemente. Bien, vuelvo con José Antonio. Espero tengamos ya la recepción del sonido. José Antonio, me interesa tu punto de vista. Voy a seguir con lo que estaba señalándonos Firas, porque las relaciones entre ambos países han ido mejorando desde que Irak exigió la salida de las tropas estadounidenses. Recordemos eso, de su territorio. Se ha trabajado harto también, y por eso es que hay que resguardar la frontera. ¿Qué deja ver esto desde tu punto de vista? Hablo de los distintos procesos de inestabilidad que propiamente existen en la zona. Hace 4 años existían unos procesos muy complicados, procesos difíciles de digerir, que tanto el Mossad, Israel, Estados Unidos estaban actuando para lograr la división de Irak. Si recordáis, ha habido unas cuantas consultas, en las cuales la fragmentación política, muchos partidos, poca representación importante, era un totum revolutum, una gran cantidad de partidos, cada uno con una opinión, y sin lograr una adecuada dirección. Hace 2-3 años empezó a hacer ya una buena relación Irán con Irak, y esa buena relación ha crecido como la espuma cuando abres una botella de champán. Es impresionante. Por acuerdos básicos y fundamentales, sobre todo, están logrando algo muy importante, que es una buena vecindad. Irán e Irak conjuntamente pueden tener unos excelentes resultados, y eso se ve precisamente con esta visita. De hecho, ciertamente, a ver, recordemos que Pezeshkian visita Bagdad y también el Kurdistán iraquí. En Bagdad, puntualmente, voy con Firas. Ambas partes firmaron 14 documentos bilaterales en materias de economía, comercio, cultura, sociedad. Lo revisábamos en el informe, también en política, que es fundamental, porque cada país tiene sus puntos de vista y hay que buscar un consenso. Ahora, buscan reforzar claramente asuntos regionales e internacionales, la postura frente a algo muy importante, la guerra en Gaza, y dicen frenar las acciones provocativas de Israel y Estados Unidos. ¿Qué está demostrando el ejecutivo de Pezeshkian, Firas? Digamos que es la primera gira y está marcando un precedente. Lo que está demostrando, da igual que un presidente conservador, un presidente, lo que le llaman ellos no conservador, como en el caso actualmente el presidente de Irán, los objetivos y la estrategia en la política exterior es la misma. Prácticamente el apoyo a la causa palestina, el apoyo al pueblo palestino, el luchar contra el genocidio del ente sionista, no cambia prácticamente nada. Y uno de los objetivos de este viaje es, sin duda, hablar y mejorar estas relaciones cara, evidentemente, una posible respuesta, una guerra regional, que todo es posible, porque está Israel gobernada por locos, no piensan mucho, igual le empujan hasta toda la zona a una guerra regional y probablemente por ser una guerra global. Entonces tienen que preparar el escenario para ver en qué fase estamos, en qué fase están los bases americanos, estas negociaciones entre Irak directamente y con Estados Unidos, hasta dónde va a llegar. Se está vigilando todo de cerca, teniendo en cuenta también mejorar las relaciones económicas. El intercambio es muy importante también para romper este bloqueo que nunca va a acabar contra Irán. Ahora, dentro de poco, otras sanciones nuevas por reinventar la historia de los misiles
iraníes que venden a Rusia. Parece que ellos pueden mandar todo para Ucrania y pueden atacar territorio ruso, pero relaciones entre los dos países y cada vez están mejor, hablando de Irán y Rusia, y pronto se va a firmar mejorando esta relación con unos documentos nuevos para complementar esta relación estratégica y para largo alcance, les preocupa mucho e inventan ya historias de este calibre. Por lo tanto, el viaje a Irak es muy importante, bajo mi punto de vista, quizás de lo más importante que puede ser de momento a nivel de una gira internacional. Y por lo tanto vamos a ver, a partir de lo que se ha firmado, lo que somos capaces de respetar. Yo estoy convencido del lado iraquí, porque Irán siempre cumple lo que dice y lo que firma. Ahora, José Antonio, Firas habla también de la postura o el perfil del presidente iraní. Recordemos que ahora Irán tiene a este presidente que es reformista. Pasamos de un principalista a un reformista, pero es importante también entender cuáles son las políticas de Estado que corren como una sola corriente más allá de las fronteras internas. Y frente a esto mismo te planteo lo siguiente: la resistencia islámica de Irak anunció haber atacado con un dron la central eléctrica industrial del puerto de Haifa en el norte de los territorios ocupados palestinos. Esto en respuesta a las masacres de civiles palestinos, incluidos mujeres y niños, por parte del régimen de Israel en la Franja de Gaza. Te pregunto allí, ¿qué pasa a estas alturas con el eje de la resistencia? Claramente están respondiendo a cada una de las acciones sionistas. Por supuesto que lo están haciendo, pero yo creo que hay una relativa falta de conjunción, es decir, no hay una perfección en cuanto a qué hacer. Creo que se necesita que haya un mando único o aligue, digamos, y ayude a todos los presentes a una sola acción. Es decir, Israel hace algo y hay que responder, pero no es el primero que pasa, no. Hay que responderle de una manera ordenada. Yo entiendo que Irak es un serio problema, ha sido un país fragmentado por los Estados Unidos, no fragmentado en varios países, pero sí ha conseguido que dentro del país haya una gran fragmentación de otras facciones. Las facciones tienen que desaparecer, Irak tiene que ser monolítico. En el momento en que Irak de forma monolítica podrá trabajar conjuntamente con Irán. Ese es el momento de responder a las acciones israelíes con la moneda adecuada, porque los esfuerzos concretos aún está muy bien. Lo de Haifa parece estupendamente lo que han hecho, pero es más propagandístico que real. Y lo que hace falta es mano dura, no publicidad. La publicidad ya la tiene gratuitamente y es así, por suerte, el mundo palestino. Ha cambiado total y absolutamente el punto de vista de la gente en Europa y en Estados Unidos. Hace un año, los israelíes estaban considerados unos pobres desgraciaditos que habían sido atacados por unos individuos malos y peligrosos de Hamas. Un año después, la cosa ya no es así. La gente se ha dado cuenta de que ha habido casi 50.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos, 100.000 heridos entre las filas de los palestinos. Y curiosamente, la mayor parte de esos muertos, desaparecidos, son ancianos, mujeres y niños. Y esa es la mejor publicidad que existe. Ahora lo que hace falta es tener efectividad. Es decir, hay que pensar más desde el punto de vista militar y menos desde el... Esa es mi opinión. Claro. Ahora, sí, los voy a llevar rápido con lo siguiente para aprovechar lo que nos queda de programa. Me interesa el punto de vista de ambos. A ver, Firas, de hecho, José Antonio me deja cimentada la siguiente pregunta cuando hablamos de las divisiones internas dentro de Irak. La visita de Pezeshkian al Kurdistán iraquí es bastante fundamental, porque recordemos que en el último tiempo Irak cerró 77 sedes de estos grupos separatistas en coordinación con las fuerzas de seguridad y políticas del Kurdistán en el ámbito de un acuerdo de seguridad firmado con Irán precisamente. ¿Qué permite esto para ambos países? ¿Cómo se va trabajando? ¿Cómo lo ves tú, Firas? Pues eso es lo que he dicho yo, que hay que ver lo que son capaces de respetar
las autoridades de la Kurdistán iraquí y estos grupos dentro de Irak que son prácticamente anti-Irán y anti prácticamente la política y son prácticamente pro-Israel. Y eso es una de las bases que va a usar el Mossad hoy en día. El Mossad está trabajando que como hay grupos dentro de Siria, incluso anti-Siria, anti-Hezbollah y anti-Irán, para usarlos dentro por hacer cualquier tipo de sabotaje, guerras, frente, por lo menos en Siria, lo mismo en Irak, para que puedan atacar territorio iraní. Y Irán está adelantando con este tema. Por lo tanto, es muy importante ver si se cumplen o no se cumplen, teniendo en cuenta que hay bases americanos. Insisto, si se estalla cualquier respuesta iraní, a pesar que la resistencia iraquí, lo que dice mi compañero de Madrid, tiene dificultad para llegar al intencionista. Por medio tiene bastante base para ayudar a derribar cualquier dron, como en Jordania, e incluso para llegar con la cúpula de hierro. No es tan fácil. Lo tiene mucho más fácil desde el sur del Líbano. De hecho, están atacando diariamente. Hay días que caen 80 misiles, otra vez 100 misiles, con impacto directo, donde hay imágenes de vídeo, donde se ve. Y el ataque del 25 de agosto ya salieron los datos. Hasta ahora, Israel ha hecho un MUT y hay 22 muertos y 72 heridos. El ataque de la unidad 8200, lo más importante de la inteligencia del Estado sionista de Israel. Por lo tanto, simplemente vamos a ver si cumplen lo que están diciendo. Si cumplen perfectamente nos vendría muy bien, pero yo con el tema de Irak, como está fragmentado, como ha dicho José Antonio, tengo mis dudas. Tienen grupos que van a trabajar para romper cualquier cosa, pero tenemos que ir por delante siempre. A ver, me queda un minuto, voy con José Antonio y me tomo también de las palabras de Firas para ir terminando. Pero, José Antonio, en este mismo contexto, desde tu punto de vista, ¿cuál es el o los objetivos pendientes que tienen ambos países para ir avanzando, pensando también en el bien regional? ¿Qué, desde tu punto de vista, falta todavía en esta relación que ha ido mejorando, como ustedes mismos lo decían, en los últimos 3 años? Importante, unificación de criterios, es decir, Irán e Irak tienen que tener unos objetivos, sobre todo en sus relaciones exteriores. Es decir, no pueden hacer la guerra política, por supuesto. Los dos tienen que ir en la misma dirección, los dos tienen que llegar a acuerdos que luego se proyecten en otros países. Y es muy importante, y en un minuto lo digo, el tema de la fragmentación en Irán. ¿Por qué? Desde el siglo XIX, primero Inglaterra y Francia y ahora Estados Unidos, a través de Israel, están financiando esa fragmentación. Es decir, el Kurdistán es un problema a nivel desde la propia Turquía hasta el mar Arábigo. Ha creado una situación en el propio Kurdistán y en las zonas anejas, a base de dinero y comprando voluntades. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos grupos que tratan de hacer cosas simple y llanamente porque les pagan para eso. Ese es el gran problema. Hay que cortar esa relación económica con Estados Unidos, Israel y sus aliados. Hay que tratar de eliminar por todos los medios a esos grupos mercenarios que están actuando contra Irak y al mismo tiempo contra Persia. Es así de claro. Pero vamos, lo más importante es que busquen un objetivo común, político, económico y sobre todo militar, hoy por hoy. Bien. Y nos quedamos con esas palabras entonces de José Antonio Alcaide, analista político, y también agradecerles a Fira Al-Charani, analista internacional, por estar con nosotros. Doctores, a ambos, muchísimas gracias, un abrazo de parte de todo el equipo de Detrás de la Razón y hasta pronto, por supuesto. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Bien, revisábamos esta relación a nivel regional que es fundamental. Ahí teníamos varios puntos de vista que son necesarios al análisis para ver cómo se trabaja contra los objetivos internacionales en la región. Pues lo llevo a pensar en lo que veremos mañana. Cerramos la semana tratando el conflicto en Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza, de hecho, es totalmente inaceptable. No lo digo yo, lo ha dicho la ONU en acción o reacción como condena a un nuevo ataque contra una de sus escuelas en Al-Jauni.
El Ministerio de Salud palestino informó sobre 64 víctimas mortales y más de 100 heridos a consecuencia de una serie de bombardeos del ejército israelí en diferentes localidades de la Franja de Gaza el 11 de septiembre. Nos encontramos mañana con ese tema. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches.